Chévere, ¿lo pusiste? Sí, gracias. ¿Listo? Sí. Chévere. Bueno chicos, hoy arrancamos con un tema que si bien debería ser el primero, porque es el que le da la base a todo lo demás, van a darse cuenta que es el que permite entender y hasta cierto punto justificar muchas de las cosas que ocurren a lo largo de las reacciones. ¿Okay? En este caso, hoy vamos a estar hablando sobre termodinámica en rigor, con enfoque principalmente en poder llegar a lo que es la termoquímica. La termodinámica es de hecho demasiado extensa. De hecho, ustedes como ingeniería, ¿cuántas termodinámicas ven? Tres. O sea, que es algo que en 2 clases obviamente no se abarca todo, y apuntamos a nivel de química general, básicamente es que tengan los fundamentos para entender cuándo una reacción es espontánea o no. Pero tenemos que entender otras cosas que nos lleven a, cuando hablemos de entalpía, entropía, de que no están hablando. Entonces digamos que ese es como el orden lógico, pero que apunta principalmente a predecir eso, a una energía libre que nos diga si una reacción es espontánea o no lo es. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cosas. Esto lo vimos en las primeras clases y lo vamos a recordar. ¿Qué es un sistema? ¿Qué sería el sistema a nivel termodinámico? Lo que uno estudia. ¿Cómo? Lo que uno estudia. Lo que uno estudia, la parte del universo que es de nuestro interés. Muy bien. ¿Qué sería entonces los alrededores o el entorno? Vamos a ponerle una A. Lo que no es el sistema. Lo que no es el sistema, esa parte del universo que no es el sistema, pero que puede llegar a interactuar con él. ¿Okay? Y por último, el universo, bueno, va a ser el alrededor más el sistema. ¿Okay? Buenas. Muchos autores realmente señalan que la parte de los alrededores es aquella que esté principalmente en contacto con el sistema, o sea, que interactúe con el sistema. Si algo está a lo mejor muy alejado, bueno, ya casi que ahí es filosofía, porque bueno, podríamos decir que el aleteo de una mariposa genera un... No, o sea, aquí es lo que esté cerca y que interactúe con eso, ¿ok? A niveles prácticos y macroscópicos. Entonces, en ese sentido, recapitulamos, sistema es la parte del universo que yo voy a estudiar, que es mi interés. Los alrededores, aquello que no es de interés, pero que interactúa con ese sistema. Y por último, el universo viene a ser la suma de ellos. ¿Okay? Entonces, otra cosa que tenemos que recordar es que es un sistema abierto, que es un sistema cerrado y que es un sistema aislado. Entonces, ¿un sistema abierto qué es? Ajá, intercambia calor y energía y también materia. Entonces aquí podemos poner energía y esto al estar abierto también materia. Vamos a poner aquí M de materia. Entonces, por ejemplo, puede ser agua que se esté evaporando. Si nosotros estamos calentando, por ejemplo, esto que está lleno de agua, él puede estar intercambiando calor y al mismo tiempo materia. ¿Okay? Tanto si ingresa como si sale. Que es un sistema cerrado. Y a veces es lo que confundimos con aislado. ¿Qué sería cerrado? Le ponemos una tapita a esto. ¿Qué características tiene esto? Muy bien, entonces aquí sigue habiendo intercambio de energía, pero ya el intercambio de materia no lo tiene. Y por último, ¿qué sería un sistema aislado? Ajá, es ese sistema que no intercambia ni energía ni materia. Entonces este sería abierto. Este sería cerrado y este sería aislado. Esto es importante saberlo porque dependiendo de cuál tipo sea, puede tener digámoslo así, el sistema un comportamiento u otro. ¿Okay? Entonces, otra cosa que tenemos que recordar es que es una propiedad intensiva. Es una propiedad, primero, extensiva. ¿Qué sería una propiedad extensiva o un ejemplo de ella? Depende de la masa. Depende de la masa, entre ellas está, por Entropía. ejemplo, la masa, volumen, moles, y hay una característica que nos permite identificarlas muy rápido, y es que son aditivas. Si yo tengo 1 gramo de algo y lo sumo con otro gramo de otra cosa, al final tengo 2. Cosa que las intensivas no necesariamente, o no ocurre, mejor dicho. Entonces, dentro de las propiedades extensivas tenemos masa, volumen, moles,
Y, análogamente, dentro de las propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia que esté allí presente. ¿Y cuál se le viene a la mente de propiedades intensivas? Densidad. Densidad, que si vemos al final es una relación de dos extensivas, es una relación. ¿Qué más? Volumen específico, energía interna específica. Sí, serían, muy bien, concentración también. Entonces, por ejemplo, una que me mencionaste. Volumen específico. Volumen específico, vale. Un volumen en función, por ejemplo, de una referencia, ¿no? Sí. Ok, entonces, pero fíjense que estos dos son extensivos. Entonces, muchas veces vamos a tener, por ejemplo, aquí vamos a tener soluto, masa de soluto, sobre masa de solución o de solvente, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero es una relación, ¿ok? ¿Qué características tienen las propiedades intensivas? Que no son aditivas. La temperatura también es intensiva. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si yo tengo 1 grado centígrado acá, o por ejemplo algo que esté a 1 grado centígrado y algo que tiene la misma cantidad de masa tiene 1 grado centígrado, al final la mezcla no me da 2 grados centígrados. Si yo mezclo algo que tiene una densidad de 1 y algo que tiene una densidad de 2, al final yo no tengo algo que tiene una densidad de 3. Eso es lo que quiero que lo noten. Entonces, cuando tengan dudas de saber si una propiedad es intensiva o no, que no se vea a priori, sepan que las extensivas son aditivas, ¿ok? Son una manera de identificarlas cuando hayan dudas, aunque ya hay muchas que directamente lo ven. Chévere. Esto se los comento, muchachos, porque en termodinámica siempre nos vamos a tener que estar preguntando cuándo algo es extensivo y cuándo algo es intensivo. Precisamente porque nos dan informaciones distintas del sistema y de lo que estemos haciendo, ¿ok? Entonces, todo esto se los menciono porque precisamente la termodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar las relaciones entre calor, trabajo y precisamente cómo se transforman esas formas de energía. Entonces, la mejor manera de abordar termodinámica es a través de sus leyes. Entonces, las vamos a describir y después, poco a poco, vamos a ir profundizando sobre ellas. Entonces, la termodinámica tiene leyes y son en total 4. Entonces, las leyes de la termodinámica serían la ley 0, lo voy a poner por aquí, la primera ley, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, en total son 4. Entonces, fíjense algo. La ley 0 nos dice, grosso modo, que si A y B, por ejemplo, vamos a verlo más gráficamente. Si yo tengo un termómetro y yo estoy a la temperatura, toco ese termómetro y eso reporta una temperatura y otra persona toca ese termómetro y está a esa temperatura, nosotros dos estamos a la misma temperatura. Algo que parece tan obvio, es importante señalarlo porque gracias a esto, más adelante nos vamos a dar cuenta que el calor fluye en una dirección, de lo más caliente a lo más frío. Y no siempre podemos poner cosas en contacto para ver si fluye o no. Sabiendo su temperatura podemos saber si fluye calor o no, o si está aislado o no. Entonces esto es importante pues definirlo. Y de hecho es ley 0 porque primero se definieron 1, 2 y 3 y después se dieron cuenta que esta era más fundamental todavía, entonces la pusieron como la 0. ¿Okay? Por eso es la ley 0. ¿Okay? Entonces, ¿queda claro de qué va la ley 0 de la termodinámica? Si A está a la misma temperatura que B y C está a la misma temperatura que C, vamos a ponerlo así. Está a la misma temperatura y esto está a la misma temperatura, él y él están a la misma temperatura. Eso es lo que nos quiere decir. Y la representación y lo que lo hacemos, digámoslo así, de manera vivencial o más frecuentemente es con el termómetro, porque no solo nos dice que están a la misma temperatura, sino cuánto es ese valor. ¿Okay? Ese sería el uso y lo que le da consistencia a los termómetros y a lo que nos permite medir eso. Eso sería la ley 0 de la termodinámica. La ley 1 de la termodinámica básicamente lo que nos dice es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la variación de energía del universo tiene que estar en lo que varíe el sistema. Vamos a ponerlo vamos a llamarlo EU para no confundirlo con otras cosas que vamos a ir viendo ahorita. Tiene que ser la suma de estos dos señores. Es decir, que la energía del universo, de todo esto que está aquí, si la energía no está aquí, es que está aquí. Si no es que está aquí,
está aquí, o sea, tiene que estar aquí contenida, puede cambiar de un lado al otro, pero no va ni a crecer ni a disminuir, eso es lo que nos quiere decir, ¿ok? Y también, básicamente, si la energía del universo, la variación, o sea, es la misma siempre, porque no varía, es lo mismo decir que esto es cero, y por tanto, también podemos decir que la energía del sistema, o la diferencia de energía del sistema, tiene que ser igual a la variación de energía, vamos a ponerlo por aquí, de los alrededores. O sea, todo lo que nos tenga alrededor tiene que estar en el sistema y viceversa. ¿Okay? Eso es lo que nos quiere decir la primera ley de la termodinámica. De ella ahorita, de hecho, es con esto que vamos a estar trabajando toda esta primera parte. ¿Todo bien con la grabación? Chévere. Vamos a estar trabajando muchísimo con esta primera ley, pero me gustaría que también supiesen de qué va la segunda y de qué va la tercera. ¿Okay? Entonces, ¿hay dudas hasta los momentos? Chévere. Vamos con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía, y ahorita vamos a ver qué es eso, del universo siempre crece. ¿Ok? Entonces, el tema de entropía lo vamos a ver en la tarde como aparte, porque de cierta manera es poco intuitivo y vamos a ver que es algo más de un contador de estados posibles. Pero como primera aproximación, la entropía la podemos ver como desorden. El desorden está favorecido, aunque vamos a ver más adelante que es una cuestión más probabilística que otra cosa y que da paso precisamente a entender, o digámoslo así, por eso es que siempre da la justificación de por qué el calor siempre va de lo más caliente a lo más frío. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? Por último, la tercera ley de la termodinámica, entonces vamos a poner acá, que lo podemos poner de la siguiente manera, que la diferencia de entalpía que se representa con una S del universo siempre crece. O sea, siempre esto está creciendo. Acá pues, vamos a decir que la energía del sistema va a ser igual a la variación de energía del alrededor, que es conservación de la energía. Y por último, esta tercera, que aunque tiene significado físico profundo, a nivel de lo que nosotros vamos a hacer, un poco, no, digámoslo así, no nos afecta tanto. Repito, a nivel físico sí. Cuando nosotros estemos trabajando con entalpías, nos vamos a dar cuenta que necesitamos una referencia arbitraria. Que todos estemos de acuerdo con eso, pero arbitraria. La tercera ley lo que nos dice es que la entropía, esta que está acá, se puede medir en términos absolutos. O sea, que hay un piso, que hay un cero real, por decirlo de una manera, no un cero arbitrario. Entonces, ahorita vamos a ir viendo eso, pero lo que quiero que tengan es que la termodinámica básicamente se basa en estas tres cosas. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Okay? ¿Hay dudas hasta los momentos? Entonces podemos poner aquí que S absoluta. Ahorita vamos a ver una definición un poco más formal. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es lo que nos estarían diciendo las tres leyes, más la cero, de qué es lo que nos define la termodinámica. Entonces, básicamente, ahorita vamos a estar trabajando con la primera ley, que es lo que nos va a permitir definir entalpía y otras cosas que necesitamos para ir trabajando. ¿Quiénes de ustedes ya han visto termodinámica en su carrera? Yo. La 1. Sí, y la 2 estoy viendo ahorita. Y están viendo la 2. Ok. Bueno, esto entonces le va a parecer como la punta del iceberg. O sea, como que, ok, esta es la introducción A. Ok. Entonces, como les digo, aquí lo interesante tiene otro enfoque, es espontaneidad. Más que otras cosas, más que CP, más que cómo varían el tiempo para hacer el reactor, no, va por otro lado. ¿Ok? Pero bueno, siempre sirve tener como esa base para trabajar. Fíjense, nosotros dijimos que por la primera ley que la energía, la diferencia de energía del sistema, es decir, todo lo que no está en el sistema es que pasó al alrededor y viceversa. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Para que nosotros tengamos un sistema, vamos a suponer que es esto que está acá y lo vamos a llamar sistema, y bueno, lo podemos poner así como cerrado. Para que este señor interactúe con este señor, tiene que ocurrir, lo puede hacer de dos maneras, básicamente. Y es con trabajo, que lo representamos con W, por como se escribe en inglés, y con calor. ¿Ok? No le colocamos C porque vamos a utilizar después capacidad calorífica. Entonces, para que no se confunda todo eso. Entonces,
Yo le puedo pasar energía a esta y me puede pasar a mí, pero me lo puedes pasar como calor o me lo puedes pasar como trabajo. Véanlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que la energía interna, que la vamos a representar con una U, vamos a ponerlo así, la energía interna, todo esto que esté aquí, que involucra puentes de hidrógeno, otros tipos de fuerzas intermoleculares, fuerzas de vibración, fuerzas potencial, todo eso lo vamos a llamar energía interna de ese sistema. Es todo lo que esté aquí, que incluye incluso las energías de los enlaces. ¿Ok? Todo eso es energía interna, lo llamo de esa manera. Va a ser igual a calor más trabajo. Y ahorita vamos a hablar aquí de una convención. Entonces, esta energía interna que yo tengo acá, la puedo transferir como calor o como trabajo. Entonces, si el sistema libera calor, bueno, la energía interna al final va a ser más chiquita, porque eso lo estoy donando. Si yo le coloco calor al sistema, esa diferencia de energía interna va a ser mayor, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos con esto? Esto que está acá, lo vamos a llamar, esto es una función de estado. Y esto se les conoce como función de trayectoria. Sí, función de trayectoria básicamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Una función de estado tiene la característica que yo lo que necesito saber es inicial y final. La diferencia entre ellos ya me da la función de estado. Eso puede pasar con el volumen, puede pasar con la presión, puede pasar con la energía interna, pero las funciones de trayectoria no. Dependiendo de cómo yo realice esa transferencia, puede que sea más calor o más trabajo. ¿Ok? Se va a distribuir de esa manera. Entonces, importante, va a haber libros donde ustedes van a encontrar esta fórmula de esta manera. Con un menos acá. Es decir, la misma pero con un menos. Entonces, por eso es importante establecer la convención para que no tengamos aquí inconvenientes. Esta es la que propone la UPAR, que debe usarse. Esta es la que generalmente utilizan los ingenieros, ¿ok? Porque viene ya de antes, ¿ok? Pero que sepan, lo que ustedes tienen que saber es cómo me la están presentando para saber qué es lo que voy a utilizar y qué convenio se está utilizando. Esta tiene un toque intuitivo, que ahorita vamos a ver cuando veamos el trabajo, de por qué este signo es más natural colocarlo de esta manera. Pero aquí es menos probable que nos equivoquemos. Entonces, fíjense lo siguiente. Tengo el sistema. Si el calor, vamos a ponerlo así, con una flechita hacia afuera. Si todo lo que salga del sistema va a tener un signo negativo. Por ejemplo, si una entalpía, que ahorita vamos a ver qué es eso, es negativa, lo que me está diciendo es que el sistema libera energía. ¿Ok? Si un trabajo es negativo, lo que me está diciendo es que el sistema hizo trabajo sobre el entorno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si esto está acá y aquí hay un pistón y esto mueve el pistón hacia arriba, el sistema está haciendo trabajo sobre el alrededor. Ese trabajo sería negativo. Y fíjense que tiene sentido que si yo hago un trabajo sobre el sistema, al final mi energía interna sea más chiquita, porque estoy gastando parte de esa energía en mover ese pistón. ¿Okay? Esa es la cosa, eso es lo que tienen que analizar al momento de realizar esto que está acá. De manera análoga, todo lo que entre al sistema, o sea, por ejemplo, el calor va a ser positivo y el trabajo también va a ser positivo. Tiene sentido que si yo estoy transfiriendo calor al sistema, al final esa energía interna sea mayor. ¿Ok? Entonces, al ser este valor positivo, pues me está haciendo que todo esto sea más grande, esta diferencia es mayor. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta los momentos? Bueno, otra cosa que hay que saber y que vamos a hablar un poquito de eso en la segunda parte, un poquito más, con más detenimiento, es que el calor siempre va a ir de lo más caliente a lo frío, a lo que llamamos frío. ¿Ok? Siempre el flujo va a ser de esta manera. Entonces, si esto está más caliente y esto está frío y esto no está aislado, va a haber un flujo. ¿Ok? Eso es lo que hay que saber. Y ahorita cuando veamos entropía, va a quedar un poco más claro. Bien, ¿hay dudas hasta los momentos, muchachos? Todo esto es que estamos como
definiendo cosas para poder hacer un ejercicio. Entonces, vamos a poner aquí la convención para que no nos quede ninguna duda y nos quede por escrito. ¿Acá? ¿Queda claro que es una función de estado y que es una función de trayectoria? Queda claro que yo, por ejemplo, si, es más, les voy a poner un ejemplo práctico, de hecho, que se utiliza en supervivencia, no sé si lo han visto, hay algo que se llama pistón de chispa, algo así se llama. Tienen acá un trocito de algodón y esto tiene un pistón. Lo que se busca es que al hacer una contracción rápida, eso genere suficiente calor para que esto se encienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si tú esto lo vas presionando poco a poco, no necesariamente se genere ese calor. Porque la forma en que el ambiente está influyendo sobre el sistema es distinta. Entonces, dependiendo de cómo lo estemos haciendo ese proceso, vamos a tener esta relación que está aquí, como les comento. Entonces, Q va a ser positivo ¿cuándo? Vamos a ponerlo aquí. Q positivo. Si ocurre ¿qué? ¿Quién sobre quién? Alrededor sobre sistema. Trabajo positivo. Si ocurre ¿cómo? Alrededores sobre sistema. Q va a ser negativo si es sistema sobre el alrededor, y W va a ser negativo si el sistema sobre el alrededor. Entonces, dicho de otra manera, siempre que el sistema esté invirtiendo, va a ser negativo. Y siempre que sea el alrededor el que esté invirtiendo sobre ese sistema, va a ser positivo. ¿Ok? Y recuerden que esto depende de la forma en que yo lo haga. Es una función de trayectoria porque depende del proceso como tal. Mientras que las funciones de estado, no. Ok. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico, muy breve, para que esto quede más claro todavía. El ejercicio dice lo siguiente: se comprime un gas con un trabajo, o sea, el trabajo que se realiza para comprimir ese gas es de 462 joules. El gas libera en ese proceso 128 joules. Y nos piden calcular el cambio de energía interna, es decir, delta U. ¿Ok? Entonces, vamos a primero ver qué es lo que está pasando. En el primer escenario, nosotros tenemos un gas, aquí tenemos un pistón, aquí está contenido el gas, este es nuestro sistema, y nosotros le estamos haciendo presión a ese sistema. Es decir, nosotros hicimos esto, pasó de aquí a aquí, el pistón está más abajo, y en ese proceso se liberaron 128 joules. El trabajo nos dicen de cuánto fue de 462 joules. Entonces nos están pidiendo el cálculo de la energía interna. Fíjense que esto es bastante sencillo en este aspecto. Lo único que tenemos que preguntarnos cuáles van a ser esos signos. Entonces, ¿cómo va a ser el signo del calor en este caso? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque es el sistema el que lo libera. Sistema sobre alrededor, calor negativo. Entonces, ponemos aquí menos 128. Y por otra parte, el trabajo va a ser positivo o negativo. Positivo, porque el alrededor lo aplica sobre el sistema. Yo no sé por qué a ustedes les cuesta tanto termodinámica. Entonces, esto nos da delta U. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto? Tenemos 334. Perfecto. 334 joules. ¿Cómo ustedes interpretan eso? ¿El sistema ganó o perdió energía?
vamos a verlo de la siguiente manera. Yo le apliqué, él liberó. Este delta me dice, gané o perdí energía o quedé igual. El sistema aquí adentro. Él tendrá más energía interna o menos energía interna. Sí, más. Si nosotros vemos un delta como un estado final menos inicial, si esto es positivo quiere decir que el estado final es más grande, entonces tiene más energía. Por tanto, este sistema ganó energía. ¿Cuánta energía? Esta que está aquí. ¿Okay? Esa es la forma de que quiero que lo vean como esta primera aproximación. Ahorita vamos a hacer otras cosas. ¿Esto se entiende? Bueno, este sería el caso que, por ejemplo, tuviésemos aquí aire, donde nosotros aplicamos esto, hay una compresión, pero realmente el número de moles que estaban allí presentes de gases sigue siendo el mismo. Es decir, la sustancia no reaccionó, simplemente tenía aire y, bueno, ahora lo tengo más comprimido. Al momento de comprimir, esto tiene más energía cinética, choca más, hay una diferencia de temperatura y al haber diferencia de temperatura hay flujo de calor. Entonces, esto es lo que ocurrió en un estado inicial y un estado final de este sistema que está aquí. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de verlo. ¿Okay? Chévere. Entonces, teniendo esto claro de cómo vamos cuáles son las convenciones de signos y todo esto, me gustaría que notaran por qué a veces resulta conveniente escribirlo o lo hacen de una manera frecuente de esta manera, o sea, como con el signo menos. Entonces vamos a ver, ahorita cuando veamos de dónde viene todo esto, va a quedar un poco más claro, porque a veces resulta como intuitivo hacerlo de esa manera. Como les digo, nosotros vamos a utilizar esta que está acá, que es la de la isla. De hecho, vamos a hacer quiero que lo vean primero, porque creo que queda mucho más claro cuando apreciamos qué es lo que está pasando, para ahorita darles explicación. Fíjense, yo tengo acá carbonato de calcio, el archiconocido. Con ese hemos hecho todo el laboratorio, carbonato de calcio. Entonces, tengo por acá eso, y también tengo una inyectadora que nos va a actuar a modo de pistón, por decirlo de alguna forma, que vamos a colocar acá. ¿Quién me recuerda cómo se descompone el carbonato de calcio? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, fíjense, sólido, ácido clorhídrico que es acuoso, genera algo acuoso, pero genera un gas. ¿Ok? Entonces, inicialmente, yo voy a tener acá ese carbonato, que es lo que vemos allí, y le voy a añadir el ácido clorhídrico, y voy a tapar rápidamente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Por aquí, el ácido. ¿Qué esperan ustedes que pase? Primero, vamos a predecir. Tengo esto acá, le añado ácido clorhídrico, le pongo esto. ¿Qué ustedes esperan que ocurra allí? Que sube el tapón. Bueno, la inyectadora. Si la presión es mucha, va a subir el tapón. Si la presión es la adecuada, esto debería ocurrir de manera espontánea. ¿Ok? Eso es lo que debería pasar. Nuevamente, si la fuerza es mucha, va a salir el tapón. Pero en ambos casos es trabajo sobre los alrededores. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esto por aquí. Vamos a añadirlo. Y le colocamos aquí. ¿Okay? Fíjense cómo va subiendo. Aquí retiramos. Si no explota. Si no sale, el émbolo sale directo, colocamos nuevamente. Fíjense cómo el sistema está haciendo trabajo sobre el alrededor. ¿Qué pasa si yo quito esto? ¿Quiere decir que el sistema no está haciendo trabajo sobre el alrededor? Sí, está empujando todas las moléculas de aire que estén aquí. Aquí es a lo mejor un trabajo aprovechable, este no. Pero igual que una cascada que esté cayendo, que tú no aproveches el trabajo, otra cosa, pero ahí hay energía que se puede aprovechar. Bueno, aquí es igual. Vamos a ponerlo de esta manera otra vez. ¿Ok?
¿ok? Y a medida que se va generando ese CO2, se va liberando, va ocurriendo esto. A ver, María, tócalo abajo y dime si notas. Está caliente. Está caliente. Entonces, libera calor. Vamos a tocar por acá, por abajito. Por acá. Entonces, ahí hay una neutralización. Por acá. Por aquí. Por acá, por acá. Notan que está como tibiecito, ¿no? Y por aquí. Y el tapón está a punto de estimular. Ok. Aquí. Está tibiecito, ¿no? Ok. Chévere. Los del video por aquí, ¿no? Ok. Entonces, lo que quiero que vean con esto es que en este proceso se liberó calor, pero digámoslo así, ese sistema, parte de su energía, hizo trabajo. Si esto no hubiese ocurrido y el sistema fuese completamente aislado, toda esa energía de esos enlaces que se rompieron, vamos a verlo de la siguiente manera. El sistema, los enlaces que estaban uniendo a todos estos señores, se rompieron y se reorganizaron en estos otros. Esa ruptura liberó ese calor, pero adicionalmente se liberó ese CO2 que por ser un gas hace trabajo. Si esta reacción no tuviese un gas, muy probablemente todo fuese en forma de calor. ¿Okay? Entonces por eso, pues más adelante vamos a ver que hay que diferenciar cuando se hace algo a volumen constante y a presión constante. ¿Okay? Y tenemos que entender un poquito cómo funcionan los calorímetros para que eso ocurra. Pero esto básicamente es una forma gráfica de ver cómo una energía interna que tenía él en sus enlaces aquí se transformó en calor y se transformó en trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Chévere. ¿Dudas hasta los momentos, muchachos? Bueno, una forma de verlo o que podemos tener mucho más claro lo que va a ocurrir es a partir de esta fórmula analizar qué pasaría si el proceso fuese isotérmico, isobárico, todo eso. Entonces vamos a ir viendo qué pasaría. Fíjense una cosa. Es curioso, ¿quién me dice cómo se escribe la ley de los gases ideales? P por B igual N RT. Presión por volumen es igual a moles constante de los gases por la temperatura. Qué curioso que a nosotros en una fórmula nos las den así, porque generalmente, porque no nos las dan directamente con algo despejado. O sea, así, o el volumen despejado, ¿por qué no las dan de esa manera? Fíjense que ya es un guiño a lo que viene, que es precisamente por qué se estudió todo esto. ¿Qué es presión en términos físicos? Fuerza entre área. Fuerza entre área. Entonces, fuerza, lo voy a poner aquí, área. ¿Y qué es volumen? Área Longitud. por longitud, ¿no? Sí. Por longitud, igual a nRT. El área de la que está empujando, vamos a verlo acá, es la misma. O sea, sería, si tú estás empujando esta parte, bueno, es la misma. ¿Sí? Es decir, este volumen es esta área, ¿sí? Esta área por la altura que está aquí presente. Pero la presión que está ejerciendo es esta área. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Esto se me va con esto, fuerza por longitud igual a nRT. Y de física, ¿qué es fuerza por longitud? Trabajo. Entonces, técnicamente, cuando a nosotros nos daban la ley de los gases ideales, ya nos estaban hablando, grosso modo, de qué es el trabajo. A esto apuntaban. Y esto es así porque en gran parte todos estos estudios toman importancia con la revolución industrial y la incorporación de las máquinas de vapor. Entonces, empezaba a ver la necesidad de saber cómo varía presión con volumen, cómo la presión varía con la temperatura, y digámoslo así, dejando variables constantes y ver cómo las otras varían para poder entender cuándo un motor es eficiente y no lo es. Porque puede pasar que el motor sea muy eficiente y yo no estoy aprovechando toda esa energía, o que ya llegaste al límite de ese combustible. Y para todo eso hay que medir, para decir, mira, no es que ya más de aquí no puedo mejorar más ese motor porque ya no puedo sacar más de ahí. O
de todo esto que puedo sacar, mi motor solo aprovecha esto. Entonces todo esto parte de esa necesidad y bueno, dio paso a lo que era la termodinámica, que bueno, había otros campos de la física, pero parte de esa necesidad de entender eso. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que el trabajo es, vamos a ponerlo de esta manera, tranquilo que no vamos a trabajar con integral, nada más que lo definamos y eso. Vamos a poner aquí volumen 1, volumen 2. Esta es una definición como bien normalita, por esto que acabamos de ver aquí. ¿Qué quiero que vean de esto? Es necesario colocar este signo menos, esto es importante entenderlo, este signo menos R. B2 menos B1, generalmente cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno, que fue lo que vimos ahorita, que hace esto, el volumen 2 siempre va a ser mayor. Porque mira, menos más, porque lo está empujando. Entonces, adelante. Lo está empujando. Entonces, si esto es mayor y esto es menor, esta diferencia que va a venir de aquí va a ser, este delta va a ser positivo. Y si esto es positivo, yo lo coloco acá, yo estaría diciendo por convención de signos que es el alrededor el que hace trabajo sobre el sistema. ¿Eso se entiende? Es decir, esto que está aquí, de integrar esto me queda B2 menos B1. Como vimos ahorita, hay una expansión. Este B2 es mayor a este B1, porque este era, por ejemplo, este volumen aquí. Después va a estar acá. Entonces, este volumen es más grande que este pequeño. Esta diferencia va a dar positiva. Pero si esto es positivo, el trabajo sin este signo también es positivo. Y nosotros dijimos que el trabajo positivo ocurre cuando el alrededor lo hace sobre el sistema. Y aquí está ocurriendo lo contrario. Este signo menos corrige eso. Y es por eso que a veces simplemente prefieren escribirlo así y me quito este signo. ¿Sí? Es la forma de verlo. Ustedes no saben enrollar. Simplemente le colocan su signo, ya saben de dónde viene y por qué. ¿Okay? Pero que sepan que en ingeniería por eso a veces prefieren esto, porque lo escribo así y listo. Ya ahí no tengo problema porque va como acorde a lo que va a pasar espontáneamente. ¿Ok? Entonces aquí nosotros sí se lo vamos a colocar. Y lo que quiero que veamos con esto es cómo se nos transforma esto, esta misma fórmula, dependiendo de qué es lo que esté ocurriendo. Cuando nosotros decimos isocórico, ¿a qué le suena? Volumen constante. También se le conoce como isométrico, isovolumétrico. Y en todos los casos, lo que estamos diciendo es que B es igual a constante. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo de esta manera. Si esto queda después de integrar esto así. Si el volumen es constante, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es B2 con respecto a B1? Igual. Igual. ¿Cómo es una diferencia de dos cosas iguales? Cero. Cero. Es decir, que esto vale cero, no importa cuánto valga la presión. ¿Cuánto va a valer el trabajo? Cero. Cero. Entonces, ¿qué nos está diciendo un sistema a través de esta ecuación cuando el sistema, el volumen es constante? ¿Cómo nos va a quedar esta ecuación si de aquí, por ser esta diferencia cero, todo el trabajo se me hace cero, esto ya no está? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Que la energía interna es igual a ¿qué? Al calor. Para que tengan muy grosso modo, esto lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos calorimetría. Existen dos tipos de calorímetros, unos a volumen constante, otros a presión constante. Los de volumen constante, imagínense que es como una gran olla de presión que no deja escapar nada, ¿sí? Entonces, cuando esto se expande, es metálica. Cuando eso se expande, no lo deja. Entonces, como él no puede hacer ese trabajo, mira, la única forma que yo puedo intercambiar es mediante calor. Porque toda esa energía, al esas moléculas no poder expandirse, esa energía se traduce en temperatura, mira, y te lo paso como calor. Entonces, esa interacción, cuando el sistema sea a volumen constante, toda esa energía interna, si la voy a intercambiar, tiene que ser con calor, porque trabajo no puede. ¿Ok? Vale destacar que aquí estamos hablando de trabajo general, pero en este caso vamos a hacer énfasis al trabajo P por B, porque puede ser trabajo eléctrico también, otros tipos de trabajo. Aquí estamos, que entrarían en esta ecuación general, o sea, de trabajo. Pero aquí estamos haciendo énfasis precisamente en eso de expansión
precisamente motivado por eso de las máquinas, de saber cuánto hay en transferencia más que en sistemas eléctricos como tal, cuando eso se traduce. ¿Esto queda claro de dónde viene? Simplemente me pregunto qué pasa aquí y lo reescribo de esta manera. Vale. Otra cosa es qué pasa cuando el sistema es aislado. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos que cuando el sistema estaba aislado? Yo tengo esto y tengo esto que está aquí. ¿Qué le va a pasar a él en cuanto a calor? ¿Puede transferirlo? No puede. Entonces, en ese sentido, cuando un sistema tiene calor cero, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner Q igual a 0, lo llamamos adiabático. Entonces, si esto es 0, ¿cómo nos queda la energía interna? ¿A qué va a ser igual si Q es 0? Al trabajo. ¿Ok? Esto nos lo podemos imaginar de la siguiente manera. Imagínense esto, que todo estuviese recubierto de anime. Entonces, él puede hacer trabajo, sí, pero el calor no escapa. Entonces, toda la energía la tengo que disipar como trabajo porque el calor, mi temperatura, yo no puedo hacer que, ¿sí? O sea, que el calor fluya, mejor dicho. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok. Vale. Nos quedan dos más que son, nuevamente, como les digo, para ustedes que van a ver termodinámica un poco más compleja, todo esto viene de algo de este estilo, igual constante, cuyos casos especiales son estos que estamos viendo. Ustedes desarrollan todo eso. Nosotros somos los casos especiales para hacer lo que nos interesa más adelante, para entender estos conceptos. Pero que sepan que viene de esta relación, que es un poquito más, que requieren ver termodinámica. Vale, ¿cuál otro conocen? Este es isocórico, dijimos que era volumen constante. Adiabático, dijimos que era calor, o sea, sin transferencia de calor. ¿Cuál otro conocen? Isobárico. ¿Ok? Entonces, vean que la palabra iso hace referencia a igual, ¿no? Que no cambia. ¿Y bar a qué le suena? A presión, ¿no? Bueno, ok. Entonces, bárico hace referencia a presión y lo que nos está diciendo que la presión es constante. Esto va a tener implicaciones más adelante cuando definamos lo que es la entalpía y lo que tiene que ver es que esto es muy parecido a lo que hicimos aquí, porque fíjense que esto estaba a presión atmosférica. Esto siempre tenía la misma presión. ¿Ok? Entonces, un sistema isobárico es aquel que tiene presión constante. Vamos a escribirlo por acá para que veamos cómo quedan las ecuaciones. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. En este caso, el trabajo sería menos P delta B. Al integrar la ecuación nos va a quedar esto. Y el delta U, pues, nos va a quedar Q, le voy a poner presión constante, ahorita lo vamos a llamar de otra manera, más el trabajo, que esté allí. ¿Okay? Y este trabajo lo puedo reescribir de esta manera. O sea, yo puedo reescribir esto perfectamente así. ¿Ok? Esta parte aquí es importante, muchachos. Esto que está aquí, a este señor le vamos a dar un nombre propio y se llama entalpía. ¿Ok? Lo vamos a llamar, en rigor, diferencia de entalpía, porque esto viene directamente de una diferencia. ¿Qué es lo que quiero que se queden con esto? Porque la definición de entalpía como tal viene de despejar esto para acá y viene a ser como ese calor, ¿cómo decirlo? Viene a ser como ese calor una vez ya tú tienes en consideración el proceso de expansión que tuvo ese ciclo. ¿Sí? Es decir, la energía interna, ella se va a distribuir en trabajo y en calor. Cuando tú hablas de entalpía ya estás diciendo, mira, como yo sé que en ese proceso se libera un gas, yo quito ese trabajo, este es el calor que me queda. Eso es lo que quiero que más o menos tengan la noción de entalpía. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar entalpía. Todavía no hay formación. Entalpía. Calor a presión constante, entalpía. ¿Qué es lo interesante de la entalpía? Y eso es importante, que es una función de estado. A diferencia del calor convencional, la diferencia de entalpía, al ser una función de estado, yo puedo ver inicial y final.
cosa que no puedo hacer con calor convencional. ¿Okay? Esto es importante. Y por último, ¿qué otro conocen? Ya nos queda uno solo, así digamos de los más comunes. ¿Cuál otro conocen? Isotérmico. Isotérmico. ¿Y hace referencia a qué? Temperatura constante. Entonces vamos a tocarle por acá cómo quedaría. Ok. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si la temperatura es constante, yo puedo decir que el estado inicial, o sea, esto se cumple. ¿Ok? Lo pueden ver con gases ideales. Si lo tienen aquí, P por B es igual a nRT. Si todo esto es constante, y esto yo lo llamo 1, fíjense que cuando, si la temperatura es constante, que era lo que me podría variar aquí, P2, B2, si es el mismo fluido, todo igual, me va a quedar esto igual aquí. Entonces, esto es lo que me permite igualar estas dos cosas que están aquí. Y, por tanto, el trabajo es igual, vamos a ponerlo aquí, menos RT sobre B. Entonces vamos a escribir, vamos a ponerlo aquí directamente y de caso de necesitarlo, bueno, lo desarrollo. Entonces, cosa importante, cuando es isotérmico, la variación no hay variación en la energía interna del sistema. Eso es lo que quiero que vean de esta parte isotérmica. Ahorita vamos a recapitular. Si esto es 0, yo estoy diciendo que 0 es igual a Q más W y por tanto estoy diciendo que W es igual a menos Q. O sea, son el mismo valor pero con signos diferentes. Entonces, vamos a recapitular todo esto. Hay una energía interna que puede ser intercambiada con los alrededores. La forma de intercambiar energía con el alrededor es calor o trabajo. Dependiendo de la forma en que esto ocurra, esta ecuación toma, digámoslo así, una forma distinta. Cuando el volumen es constante, como la diferencia aquí de volumen es 0, la energía o la energía interna solo puede intercambiar por calor y por eso nos queda así. Cuando es adiabático, lo que estoy diciendo es que el sistema es aislado, no permite el intercambio de calor y por tanto, si esto es 0, la única forma en que la energía del sistema se intercambia es con trabajo. Cuando es isobárico, presión constante, que es como generalmente trabajamos la mayoría de las reacciones, estoy diciendo que la presión es constante, el trabajo se puede escribir de esta manera y al final la energía viene, o sea, simplemente es desarrollar esto mismo. Aquí simplemente coloco P delta B, teniendo en consideración que a este señor lo puedo llamar entalpía. Y la entalpía tiene la característica que es una función de estado y me permite solamente evaluar punto inicial, punto final, cosa que no puedo hacer con un calor genérico, que no sepa si es a presión constante o no. Esa es la importancia. Y por último, el isotérmico, que aquí lo importante es que la energía del sistema no varía. Y como no varía, bueno, simplemente si esto es 0, puedo despejar y me queda esto que está acá. Esto es lo que quiero que tengan grosso modo al momento de evaluar un ejercicio, por dónde tendrían que atacarlo y por dónde, digámoslo así, cuál sería la ruta general en base a al tipo de sistema y al proceso que se esté ocurriendo, cómo está ocurriendo ese proceso. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo todo esto queda, cómo vemos la aplicación de todo esto. Dice, calcule el cambio de energía interna, o sea, calcule delta U, cuando 2 moles de CO se convierten en 2 moles de CO2 a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Y nos dicen que la reacción es la siguiente: esos 2 moles de CO reaccionan con oxígeno para dar
2CO2. Todo esto es gaseoso. En este tipo en termo es importante los estados de agregación porque no es lo mismo que algo de líquido o gaseoso. Vamos a ver que eso está también relacionado con unos calores. Y nos dicen que la entalpía de formación, ahorita de todas formas vamos a ver un poquito más que es esto, pero véanlo como el calor de momento que se libera es esto. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cuántos moles netos tenemos inicialmente como reactivos y como productos? ¿Cuántos hay aquí? 3. Aquí hay 3 moles. Y aquí hay 2 moles. Entonces, si yo tengo un recipiente donde inicialmente yo tengo, vamos a ponerle el pistón para que se vea un poquito mejor. Yo tengo aquí CO y tengo O2. Los hago reaccionar, vamos a poner esto por aquí, vamos a poner aquí. Yo tengo esto inicialmente, estos 3. Vamos a suponer que suministro la energía suficiente, una chispa, algo que me permita que esto reaccione. Y en la segunda etapa, yo tengo estos, este señor y este señor. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo tengo un pistón aquí con ese sistema? ¿Se va hacia arriba, se va hacia abajo o se queda igual? Se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque también disminuyendo la cantidad de agua. Exactamente. O sea, si esto que está aquí, estamos hablando que la presión es la misma, que la temperatura se mantiene igual, si aquí hay menos partículas haciendo fuerza o presión, esto tiene que bajar. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Ok. Entonces, si esto ocurre así, ¿qué creen ustedes que va a tener el signo del trabajo? ¿Positivo o negativo? ¿Es alrededor sobre sistema o sistema sobre alrededor? El trabajo. Alrededor sobre sistema. ¿Y esto era, cómo lo llamamos? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto es verdad. Entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Esto que está acá. Ajá, calor más el trabajo va a ser la variación de energía interna. Ok. De todos los sistemas que están allí, ¿cómo estamos trabajando en este caso? ¿El volumen es constante? No, porque de hecho aquí varió. Hay un pistón. ¿Sí? Fíjense que la presión sí que lo es, porque te dice a una atmósfera de presión. Entonces, esta ecuación que está acá, podemos reescribirla de esta manera. P más W. Y dijimos que este señor, ¿qué era? Entalpía. Entalpía. Más W. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros escribir trabajo cuando la presión es constante? Podemos escribir esto así. Y vamos a colocarlo como es sobre el sistema. Vamos a colocarlo de momento así. A ver. Vamos a verlo así. Esto es igual a menos P delta B, por lo que estuvimos hablando ahorita. Este menos. ¿Sí? Entonces menos P delta B. Y ahora lo que yo tengo que ver es, esto me lo da. Esto me lo da, pero la diferencia de volumen viene, a su vez, de la cantidad, está relacionada con la cantidad de moles que están allí presentes. Entonces yo tengo que ver cómo reescribo esto de tal forma que tenga moles incluidos. Vamos a ver la ecuación de gases ideales. Vamos a poner presión inicial, vamos a poner 1, 1, 1, 1. 2 y 2. Pregunto, ¿es la misma temperatura? Sí. Entonces vamos a quitar esto de aquí para no confundir. ¿Es la misma cantidad de moles? Lo tengo que mantener diferenciado. ¿Es la misma presión? Vamos a quitar entonces esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo resto esto menos esto?
voy a tener factor común, delta B es igual a delta N, que hace referencia a los moles de productos menos reactivos. Fíjense de dónde viene, estoy restando esto menos esto. R es lo mismo, factor común, factor común. ¿Lo ven? Entonces, esto que está aquí, lo puedo reescribir en este lado que está acá. Entonces vamos a hacerlo. De una vez, ¿cuánto nos da ese delta N? Dijimos que eran 2 menos 1. ¿Lo ven? 2 menos 3. 2 menos 3. 2 menos 3, que es ese delta que está allí. Entonces, vamos a escribirlo. Este valor no nos dan, vamos a colocarlo de una vez. Menos, vamos a ponerlo aquí, 2 menos 3. Importante aquí, muchachos, acuérdense que aquí vamos a trabajar con la constante de los gases en joules. ¿Ok? Entonces, para trabajarlo directamente en kilojoules, le voy a colocar 1000 aquí abajo. Entonces, kilojoule sobre Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. Y ese delta U viene a ser esto que está aquí, menos, mejor dicho, más. Importante, fíjense que esto va a dar aquí un menos 1. Menos por menos da más. 2,5 kilojoules. Y todo esto lo vamos a escribir, ya como final, delta U, que es lo que nos están pidiendo. Por acá. Entonces, vamos a recapitular qué fue lo que hicimos. Nos están pidiendo que calculemos delta U, o sea, la variación de energía interna. Para ello nos dan que 2 moles de CO reaccionan para convertirse en 2 moles de CO2. Fíjense que es la ecuación que tenemos aquí. Todos están en estado gaseoso, todos. Y están a 1 atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Moles iniciales de gas, y aquí de gas. Imaginarnos qué es lo que ocurre. Bueno, yo tengo esto inicialmente, después tengo esto, que es lo que estoy describiendo acá. Está disminuyendo el número de moles. Entonces, al disminuir el número de moles a la misma presión, este pistón baja. Y precisamente, al haber esa disminución, ya me está diciendo qué espero que ocurra en este caso, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a verlo acá. Cuando tenemos la diferencia de energía, que la diferencia de energía interna viene dada por Q más W, podemos reescribirlo sabiendo que es a presión constante como ese Q presión constante W, pero dijimos que esto era delta H, más el trabajo. Como se trata de presión constante, yo puedo reescribirlo de esta manera. Y recordando que este signo negativo viene precisamente porque siempre el volumen exista esa consistencia. Cuando nosotros sustituimos esto aquí, fíjense que sustituimos los valores, lo que hicimos fue ver estado final menos estado inicial, lo que fue común, lo mantenemos común y solo tenemos la diferencia de aquello que sí varía, que en este caso es volumen y la diferencia de moles. Lo colocamos acá, recordamos trabajar con la constante de los gases en joules, para trabajarla en kilojoule lo divido entre 1000 y aquí creo que me está faltando la temperatura. Me falta la temperatura que debe estar en Kelvin, que sería 298. 298 Kelvin. Y cuando ustedes hacen esto, les va a dar este valorcito que le van a sumar a este señor que está acá. Entonces siempre tengan en cuenta que tengan las mismas unidades. Si ustedes hagan esto en Joule, después no van a poder sumarlo directamente. Y esto es lo que nos está diciendo el enunciado al respecto, ¿ok? Y esto es negativo. Negativo también. ¿Ok?
¿Esto se entiende? Esto hay que practicarlo. O sea, esto es bastante matemático, pero lo que quiero que vean es básicamente que se hagan las preguntas. ¿Qué es lo que tengo que irme preguntando para poder resolver esos ejercicios como tal? ¿Ok? Una pregunta. ¿Cuál es, si yo les pregunto ahorita, cuál es la montaña más alta del planeta Tierra? ¿Qué ustedes me responden? El Everest. Responden el Everest, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí. ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que opine distinto? ¿Todos el Everest? ¿O nada? Hay gente que no tiene ni idea. ¿Y qué es una montaña que se llama así? Ok. Bueno, esa respuesta es parcialmente cierta. ¿Por qué es parcialmente cierta? Para decir que es la más alta, también tenemos que decir medidas de dónde. Ok. Ajá, entonces es más alta con respecto a qué? ¿Medidas de dónde? Desde el nivel del mar. Entonces, desde el nivel del mar, efectivamente, el Everest tiene 8000 y pico. Vamos a tenerlo por acá, para que tengan una idea. Vamos a ponerle aquí como 8,8 kilómetros hacia arriba. Ok, pero, si nosotros tomamos en consideración desde la base hasta el pico, algo así, o sea, una montaña que tenga parte de su base debajo del mar, ¿sí? En ese caso, la montaña más alta sería se describe, es un volcán inactivo que queda en Hawái. Este sería el más alto. Si lo mido desde aquí hasta aquí. Si mido de aquí hasta aquí, este mide 4,2 kilómetros. Fíjense que es la mitad del Everest. ¿Ok? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Pero aún así, también sería relativo de cómo lo midas si lo mides desde el centro de la Tierra. La Tierra está un poco achatada en los polos, ¿no? Mosca los terraplanistas, entonces es exagerado. ¿No? Aquí, si yo mido esto, aquí, esto es más largo. Entonces las que estén en el trópico van a tener ventaja en ese sentido. Entonces, en ese caso, Chimborazo, esa creo que queda en Ecuador, si mal no recuerdo. Y de hecho aquí nosotros tenemos una que le pusimos Chimborazo, por perspectiva, hay una que se llama Chimborazo. El punto es que si lo miden desde el centro de la Tierra hasta aquí, Chimborazo es la más alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aquí lo importante es saber que todos nos llevemos por el mismo sistema al momento de medir. Si todos medimos con respecto al nivel del mar, todos decimos Everest de una, pero dimos por sentado que estamos midiendo todos por nivel del mar. Si todos medimos desde la base, ok, bueno, esta va a ser la más alta. Y si medimos el centro de la Tierra, porque podemos decir, bueno, ya aquí no hay dudas, bueno, entonces será Chimborazo la más alta. Lo importante es que sepamos bajo qué referencia estamos midiendo. Lo que sí es cierto es que cuando tú midas la diferencia de este pedazo que está aquí, esto va a ser lo mismo de donde lo midas. ¿Sí? Eso es lo importante y es lo que quiero que vean. Entonces lo vamos a hacer con otro ejemplo todavía para que quede esto claro. Si esto queda claro, lo demás es en bajada. Hasta aquí no hay dudas. Ahí se entiende a lo que vamos. Ok, entonces bueno, vamos a recurrir a los dibujos de Javier. Ok. ¿Qué es eso, muchachos? Vamos a ver si nos entendemos. Una persona. Oh, muy bien, vale. Estoy mejorando. Ahí está. Vamos a poner esto que está aquí. Ya está aquí. Vamos a poner este acá. Aquí. Ok, así. ¿Sí? Es más, vamos a ponerle nombre. ¿Cómo quiere que se llame este? Para que nos entendamos. Pancho. ¿Cómo? Pancho. Pancho. Muy bien, Pancho. Este, Juan. Juan. Y este Tyron, chiquitito. Tyron.
barriga. ¿Sí? Bien, fíjense una cosa. Pero ustedes lo ven así. ¿Quién es el más alto de todos? De una, sí, solo viéndolo. Juan. Porque es el que sobresale de todos ellos. Si ustedes lo ven en una tabla, medido desde el suelo, desde aquí, vamos a suponer que es, vamos a ponerlo así. Aquí está Cuyepe, esta es la planta baja de Cuyepe y estamos en este es primer piso, este es segundo piso. Medido desde aquí, yo podría decir que Juan mide, por ejemplo, 2 metros. Desde el piso hasta Juan. Pancho, vamos a suponer que mide 1,50. Y Tyron, vamos a suponer que mide 1,20. ¿Ok? ¿Qué se hace? Bueno, con el metro simplemente desde mi referencia mido hacia arriba. Pregunto, si yo mido desde planta baja, yo digo, yo no quiero medir desde aquí porque es que yo quiero medir desde abajo, que hay cosas más abajo. Si yo mido desde más abajo, desde planta baja, ¿Juan deja de ser el más alto? No. ¿Por qué? Intuitivamente. No, porque los tres están midiéndose a la misma distancia. Es decir, que hay un factor común de todos ellos. Es decir, que aunque esta distancia ahora es más larga para todos. Y cuando yo haga la diferencia entre este y este, ese factor común ya lo estoy restando. ¿Eso se entiende? Ok. Entonces, fíjense lo que podemos hacer. Yo puedo saber, si yo sé, lo más fácil sería, bueno, mira, si yo quiero saber la diferencia entre este y este, si sé cuánto mide este y este, es restarlo. La diferencia entre todos es 0,30, ¿no? Eso se ve. Este menos esto se ve. Pero ¿qué pasa? Como ocurre muchas veces, si yo no tengo esta medida y tengo la diferencia entre este y este, la diferencia, aquí es 0,5, y tengo la diferencia entre este y este, que es 0,8. Yo puedo llegar a saber la diferencia entre este y este. Es más enredado, pero se puede. Sí. ¿Cómo lo haría? ¿Se entiende? Ya, vamos a recapitular. La forma más práctica, yo agarro un metro, me mido y ya sé cuánto mide cada uno. El que tenga más altura, ese más alto. Ya está, se la paso. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Si yo cambio la referencia, es decir, ya no quiero medir desde el piso, sino que le sigo dando metros hasta planta baja, ¿sigue siendo este el más alto? Sí. ¿Sigue siendo la diferencia entre este y este la misma? Sí, la misma. Porque lo importante es que siempre mida los dos con respecto a la misma referencia. Lo ponemos más enredado. Yo no sé cuánto miden ellos. Yo lo que sé es que la diferencia entre este y este es 0,5 y sé que la diferencia entre este y este es 0,5. ¿Puedo saber cuál es la diferencia entre este y este? Sí. Este pedacito. ¿Cómo lo calcularían? Fíjense que todo esto vale 0,8 y todo esto vale 0,5. Entonces, por ejemplo, sería 0,8 debería ser igual a 0,5 más x, ¿no? O sea, este pedazo más este pedazo. ¿Sí lo ven? Si lo hacen de manera alternativa, está bien. Esto lo paso restando y esto igual a 0,3, que es la misma diferencia entre este y este medida directamente. ¿Se entiende? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? De la misma forma que nosotros estamos haciendo esta analogía en química, cuando nosotros trabajamos con entalpía, vamos a establecer un suelo que son los estados elementales. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Ustedes creen cuál es su forma más estable? Ustedes cuando lo ven aquí en la naturaleza, ¿qué forma tiene? O2. O2, ¿y en qué estado? Gaseosos. Entonces, el elemento oxígeno gaseoso es 0. Lo establezco así, porque es el más estable para ese elemento. La plata. ¿Cómo ustedes la encuentran en la naturaleza más estable? La plata. Sólida. Sólida como metal, ¿no? Entonces, esta va a ser plata sólida, ese es el 0, ese es el piso. Ese es el piso para eso que está allí. El mercurio. ¿Cómo lo encuentran? Estable. Líquido. Así, líquido. Todos los elementos donde ellos se encuentran... Ah, el carbono es interesante. El carbono. ¿Cómo lo encuentran? Porque ahí tiene varios. Sí. Tenemos como diamante, lo tenemos como grafito, lo tenemos como carbón sin mucha estructura. O sea, los alótropos. El grafito es el más estable, entonces este va a ser 0. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Todo lo demás, teniendo ese piso, por ejemplo, el hidrógeno. Vamos a ponerlo por acá. El hidrógeno. ¿Cómo ustedes creen que se encuentra en la naturaleza, más estable, Gaseoso.
Gaseosa, ok. Entonces, nosotros teniendo esto, podemos tener compuestos que den hacia arriba, teniendo esto como 0, o hacia abajo si son exotérmicos, vamos a poner aquí si es menos, o es más, con respecto a ellos que lo forman. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces, si yo esto los establezco 0, y yo, por ejemplo, tengo esta reacción, que yo sé que esto viene de esto que está aquí, para dar agua, vamos a ver, aquí vamos a poner la líquida. 2, y aquí le ponemos un medio. Si yo sé esto, y yo sé que esto es 0 y esto es 0, y yo mido esta reacción en un calorímetro, yo pongo aquí, pongo hidrógeno, pongo oxígeno, le doy la chispa, esto se me transforma en agua, y eso me libera un calor que yo mido, ya yo puedo saber si esto vale 0 y esto vale 0, ahorita cuando veamos la fórmula va a quedar más claro, que el calor liberado por mol es el de este señor, y puedo hallarlo. Dicho de otra manera, si yo establezco el 0 establezco las relaciones que son las entalpías de formación, y son de formación, porque precisamente vienen de esos elementos que lo forman, que lo constituyen, puedo ir determinando la de los compuestos, y ir haciendo una tabla. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿O no mucho? ¿Se entiende o no? ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Que la entalpía, con todo esto que les estoy comentando, todo este vueltón, es para decirles que la entalpía nosotros podemos determinarla de varias formas. La podemos determinar por lo que hicimos ahorita, de delta U, entalpía más W. La podemos determinar por entalpía estándar de formación, o podemos hacerlo de método indirecto como la ley de Hess. Eso es lo que quiero que lleguemos a todo esto. ¿Qué hay? Existen métodos directos. ¿Cuál sería el método directo? Con mi metro mido de aquí para acá. Método indirecto, no tengo estas medidas, pero tengo las diferencias. Entonces puedo hallar su altura. Sería, por ejemplo, como medir, no tener las alturas de las montañas, pero sé cuántas, que este está a 4,6, ¿no? 4,6 de diferencia de este. Entonces puedo hallar el otro, y así sucesivamente. Y por último, la ley de Hess, que viene a ser el método indirecto para determinarlo, que sería grosso modo esto. O sea, si no tengo las medidas así, puedo hacerlo de manera indirecta. ¿Qué hora tenemos? 11:44. Vamos a hacer algo. Vamos a quedarnos con esta idea, y en la tarde vamos a darle forma con los ejercicios, y ya con un poquito de la mente un poquito más fresca, porque sé que esto es un tema así como un poquito denso, para que veamos cómo vamos a calcular las entalpías cómo podemos calcular la entalpía de una reacción a través de las entalpías tabuladas y a través de la ley de Hess, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos a la 1:30 y continuamos con esta parte, ¿ok?